Entonces vamos a retomar donde nos quedamos ayer. Entonces quedamos que la masa molar de un elemento, cuando solo tengo un elemento, siempre va a ser igual a su masa atómica que puedo encontrar en la tabla periódica, y que la masa molar de cualquier sustancia, de cualquier compuesto, siempre va a ser igual a la sumatoria de las masas atómicas de todos los elementos participantes. Entonces, tenemos aquí dos conceptos, masa atómica y masa molar. ¿Cuál es la diferencia entre masa atómica y masa molar? Únicamente va a ser la unidad de medida. Para la masa atómica, vamos a tener que la unidad de medida es la UMA, que es unidad de medida, unidad de masa atómica. Y que cuando yo lo paso a masa molar, cuando yo indico que la cantidad que tengo es masa molar, entonces va a ser igual a gramos por cada mol. Por eso traigo una tablita donde
tengo un ejemplo con el calcio. Entonces agarro al calcio de la tabla periódica y tenemos tipo de sustancia. Voy a estar trabajando con el calcio. La masa y sus unidades. Entonces tengo que la masa atómica del calcio me la da la tabla periódica, que es 40.08. Si yo lo manejo como masa atómica, la unidad de medida es la UMA. Por eso pongo 40.08 UMA. Término que utilizo es masa atómica. Y que si yo la quiero pasar a masa molar, entonces me va a quedar 40.08 gramos por cada mol de calcio. Esto quiere decir que por un mol de calcio, ¿cuántos gramos tiene? 40.08. Que si entonces tengo 2 gramos, tendría que ser el doble. Que sería 80.16. Que si tengo 3 moles, entonces van a ser 3 veces esos 40.08. Y entonces eso sería masa molar cuando lo representamos gramos por cada mol que tengo de esa sustancia. Y ahora vamos a ver cómo es que podemos calcular la masa atómica de un compuesto. Entonces aquí yo agarré un elemento, ¿cierto? Y podemos observar que efectivamente se cumple la definición que tengo aquí, que la masa molar de un elemento siempre va a ser igual a su masa atómica. Puedo ver que la masa atómica y la masa molar valen exactamente lo mismo para el calcio, pero únicamente cambia la unidad de medida. Ahora bien, vámonos con el cloruro de aluminio. Ahí tengo la fórmula química, que es AlSl3, que es un compuesto iónico. Esto quiere decir que se da entre un metal y no metal. Uno gana electrones, otro pierde electrones. Y vamos a seguir 4 pasos para calcular la masa molar de este compuesto. Primero me dice que tengo que identificar qué elementos están participando. Una vez que identifiqué quiénes están participando, voy a anotar la masa atómica para cada uno de estos elementos. Entonces me tengo que ir a la tabla periódica, buscar a los elementos que están participando en la tabla periódica y ver su masa atómica. Ya tengo la masa atómica de cada participante. Ahora lo que vamos a hacer es multiplicar la masa atómica que tengo para cada uno de estos por su número de átomos. ¿Cómo sé cuántos átomos tengo para cada elemento? Acuérdense que los subíndices me indican el número de átomos. Y por último, ya que multipliqué, entonces ahora sí, sumamos y ya me da la masa atómica. Entonces, para esto me voy a pasar al pizarrón porque aquí lo traigo resuelto, pero para irlo haciendo paso a paso. Y entonces vamos a agarrar al cloruro de
Entonces, ahora sí, voy a agarrar al cloro de aluminio, donde su fórmula química es la siguiente. Primer paso. Identificar quién está participando en el compuesto. ¿Quiénes están participando? ¿Quién forman al cloruro de aluminio? Aluminio. ¿Y quién más? Cloro. Ajá. Entonces ya identifiqué yo que en este compuesto participa el aluminio y el cloro. Ajá. Paso número 2. Ajá. Vamos a anotar la masa atómica para estos elementos. Entonces, ahí en su tabla periódica, ¿cuál es la masa atómica para el aluminio? Masa atómica, ¿cuánto? 26.98. Lo vamos a subir a 27. Ajá. ¿Y para el cloro? 35.45. 35.45. Lo voy a redondear a 35.5. Ajá. Ese es el paso número 2. Anotar las masas que tiene cada uno de los participantes. Paso número 3. Hay que multiplicar por los átomos que hay de cada participante. ¿Cuántos átomos de aluminio tiene el cloruro de aluminio? 1. Entonces multiplicamos por un átomo. ¿Y cuántos átomos de cloro tiene el cloruro de aluminio? 3. Entonces multiplicamos por 3 átomos. Hacemos las operaciones. 27 por 1. 27. Y 35.5 por 3. 106.5. 106.5. Paso número 4. Una vez que multipliqué, lo que hacemos es sumar esas multiplicaciones. Entonces, por aquí abajito, vamos a anotar el resultado de una sumatoria. ¿Qué voy a sumar? El 27 más el 106.5. Se me va a quedar 0.5. 6 y 7 me dan 13. Y llevamos 1, 3. Entonces me da un total de 133.5. Si yo le coloco UMA, acuérdense que va a ser masa atómica. Y si yo lo gramos por cada mol, va a ser masa molar. Entonces vamos viendo.
Y entonces ahí lo tengo. Tengo el cloruro de aluminio, 136, aquí nos quedó 0.35, ahí por los decimales que tomamos o no tomamos en cuenta. UMA, si lo expreso en UMA, masa atómica, 133.35 gramos por cada mol. Ahí sigue de calcio, pero tiene que ser de cloruro de aluminio, es masa molar. Entonces, lo que vamos a hacer es que para alcanzar a ver conversión de unidades químicas, vamos a agarrar nada más a los dos primeros. Y vamos a expresar su masa en UMA y en masa molar. Entonces, adiós. Espérenme. Me voy a pasar el pizarrón. Ahorita en el pizarrón voy a copiar la tablita para que no se... Bueno, ahí está por si le quieren ir. Gracias. Entonces, ahí está. Vamos a agarrar al primer compuesto que es el H2SO4. Lo anoto por acá. H2SO4. Paso número 1, vamos a identificar quién está participando. ¿Quién está participando en este compuesto? El hidrógeno. Hidrógeno, azufre y oxígeno. Paso número 2. Vamos a anotar las masas atómicas para cada uno de estos. Masa atómica del hidrógeno, búsquenle ahí en su tabla periódica. 1. Es 1.008, creo. No. Que queda como 1 del azufre. 32.0. Entonces va a quedar como 32. ¿Y oxígeno? 15.99. 16, ¿cierto? Paso número 3. Vamos a multiplicar por el número de átomos que contiene dicho compuesto. Entonces, les pregunto, ¿cuántos átomos de hidrógeno? 2. Aquí lo puedo observar, acuérdense. Este subíndice es el que me indica que hay 2 de hidrógeno. Entonces multiplicamos por 2 átomos. ¿Cuántos átomos de azufre? 1. ¿Cuántos de oxígeno? 4. Y ahora sí, multiplicamos. 1 por 2. 2. 32 por 1. Y 16 por 4. 64. Paso número 4.
Vamos a sumar. Ujú. Vamos a sumar todas esas multiplicaciones. Entonces, 2 más 2 más 4. 8 y 3 más 6. Me da un total de 98. Y lo voy a colocar en la tabla. Ujú. 98. Pero faltó sumarlo. Ah, no, sí está bien. 98. Ajá. Y para la masa atómica lo ponemos como 98. Masa molar 98 Gramos. sobre mol. Ujú. Que este sobre mol significa por cada mol de esta sustancia tenemos un total de 98 gramos. Ajá. Número 2. Agarro el NH4, 3, CO3. Hasta las 7 de la tarde. Vamos viendo. ¿Qué significa este 3 que tengo aquí? Porque es importante. ¿Qué significa ese 3? Que afecta a los dos elementos. Que afecta tanto al nitrógeno como al hidrógeno. Quiere decir que todo ese NH4 se repite ¿cuántas veces? Entonces, ¿cuántos nitrógenos voy a tener? ¿Y cuántos hidrógenos voy a tener? 12. Ajá, porque se está repitiendo 3 veces tener 4 hidrógenos. Entonces multiplicamos 4 por 3. Entonces, primer paso, identificar quién está participando. ¿Quiénes están participando? Nitrógeno. Entonces, No. déjenme, me hago tanto por acá abajo. Nitrógeno. Bueno, aquí va a ser el paso 1. Es que va a ser el ejercicio 2. Ahorita arribita le pongo ejercicio 2 para que no nos confundamos. Ay, Dios, se borró. Este es el nitrógeno. Entonces tenemos nitrógeno. ¿Quién más participa? Hidrógeno, Hidrógeno, fósforo fósforo, y oxígeno. oxígeno. Y vamos viendo, nitrógeno. Ajá. Masa atómica del nitrógeno. 14, 14.0. Se queda en 14. Hidrógeno quedamos que valía 1, 1. Ajá. El fósforo 30, 30. 30.9, entonces lo subimos a 31 y el oxígeno nos había quedado en 16. ¿no? Paso número 3, multiplicamos por el número de átomos presentes. Entonces quedamos que este 3 me afecta a todo este compuesto. Entonces multiplico 3 por 1. Entonces me quedan 3 átomos de nitrógeno. De hidrógeno, 3 por 4, 12 átomos. ¿Cuántos fósforos tenemos? 1. ¿Y cuántos oxígenos?
3. Hay que hacer las multiplicaciones. 14 por 3, 48. Ajá. 12 por 1, 31 por 1. Y 16 por 3, 48. Son, no. Del nitrógeno no. Así, eran 48. Del nitrógeno. Sí, son 42. Y acá abajo son. 42. Ajá, acá abajo son 42. Acá arriba, perdón, 42. Paso número 4. Sumar. Ajá. Entonces tengo 2 y 2. 4 y 1, 5 y 8, 3. Ajá, y llevamos 1 y 4, 5 y 1, 6. 6 y 3, 9 y 9 y 4, 13. 133, como nos había dicho el compañero. Y entonces, vamos a anotarlo por acá arribita. Nuestra tablita nos quedó de 133 masa atómica. UMA, si lo paso a masa molar va a ser 133 gramos sobre mol. Les regreso al procedimiento por si lo dejaron allá a medias. Ahí está. Entonces, esto es bien importante. Primero, saber calcular la masa molar. Y segundo, que ustedes siempre hagan la relación de que la masa molar que yo obtengo, este resultado que yo obtuve, siempre es igual a un mol de esa sustancia. Ajá. Entonces, me voy a regresar a la presentación para seguir avanzando. Ahorita vamos a seguir practicando la masa molar, pero vamos a ver cómo es que yo puedo pasar de moles a gramos o de gramos a moles. Esto me lo voy a saltar porque... Entonces vamos a ver conversiones. Entonces, si ustedes saben hacer conversiones con unidades que ven en materias como física, como lo que estuvimos haciendo ayer, pasar de metros a kilómetros, que a lo mejor de gramos a kilogramos. Entonces, esto es exactamente lo mismo, pero en lugar de trabajar con distancia o con masa, con tiempo, vamos a trabajar con cantidad de sustancia. Entonces, ¿qué debo de considerar? Importante para una conversión. Nunca se les debe de olvidar que un mol de cualquier sustancia tiene un total de 6.022 por 10 a la 23 partículas. Eso lo vimos la clase pasada. Entonces no se les debe olvidar que yo puedo poner que un mol de la sustancia que sea es igual a 6.022 por 10 a la 23 partículas. Que un mol de cualquier sustancia es igual a su masa expresada en gramos. Que un mol de un compuesto es igual a su masa molecular expresada en gramos. Y pudiéramos considerar el volumen, es decir que de cualquier gas, un mol de cualquier gas que se encuentra en temperatura y presión controlados, ocupa un volumen de 22.4 litros. Y ahorita los que vamos a estar utilizando es la primera, la segunda y la tercera, para poder hacer conversión de unidades. Entonces, ¿qué necesito para convertir unidades? Un factor de conversión, que nos dice que va a ser una relación en forma de fracción, en donde el numerador y el denominador son equivalentes y se emplean para convertir unidades y resolver problemas estequiométricos. En otra materia ustedes verán esos problemas estequiométricos, que básicamente es trabajar con cantidades de materia.
Entonces, parte fundamental de la conversión de unidades es poder identificar mi factor de conversión. Entonces, primer paso que yo necesito hacer cuando tengo conversiones de cantidad de materia. Primero, calcular la masa molar. ¿Ya saben calcular la masa molar? Ya lo aprendimos a hacer. Paso número 2, establecer los factores de conversión. Esto quiere decir que voy a establecer cómo puedo expresar mi igualdad en factores de conversión. Número 3, de esos factores de conversión que tengo, elijo el que me sirve para hacer la conversión, que acuérdense que abajo queda la unidad que quiero eliminar y arriba queda la unidad a la que quiero llegar. Y paso número 4, pues hacer las operaciones correspondientes con los factores de conversión. Vamos a ver un ejemplo para que no nada más quede platicado. Entonces, bien importante, el factor de conversión que ustedes van a elegir y que va a ser el correcto, vuelvo a repetir, como denominador, esto quiere decir que en la parte de abajo, debe de estar la unidad que quiero eliminar y en el numerador, en la parte de arriba de mi fracción, la unidad a la que quiero llegar. Entonces tengo este ejemplo que dice el ácido sulfúrico, también llamada aceite vitriolo, y tengo ahí su fórmula química, H2SO4, es un compuesto químico muy corrosivo y uno de los que más se produce en el mundo, puesto que se utiliza para obtención de fertilizantes y en la industria petroquímica. Calcula la cantidad de mol que hay en 76 gramos de ácido sulfúrico. O sea, a mí me interesa saber cuántos moles tengo en un total de 76 gramos. Eso quiere decir que esos 76 gramos hay que pasarlos a moles. Entonces, me voy a ir al pizarrón y vamos a seguir los pasos para hacer una conversión de unidades. Entonces, primero que nada, coloco los datos que me da el problema. Entonces, el problema me da la sustancia que es H2SO4, nuestro ácido sulfúrico. El siguiente dato que me da, y que quiero, pues al resultado que quiero llegar es que ¿a cuánto es igual en molde? Ácido sulfúrico. Eso es lo que me está preguntando el problema. Entonces, primer paso. ¿Cuál era el primer paso? Bueno, ahora sí, en la conversión es calcular la masa molar y lo primero en la masa molar es identificar elementos. ¿Quién participa? Hidrógeno, azufre, oxígeno. Masa del hidrógeno. 1. ¿Del azufre? 1. ¿Cuánto? 32. 32. ¿Hidrógeno? Oxígeno, perdón. 16. 16. ¿Átomos de hidrógeno? ¿Átomos de azufre? ¿Y átomos de oxígeno? Multiplicamos 1 por 2. 32 por 1. ¿Y 16 por 4? Sumamos. ¿Cuánto me va a dar? Los 98, ¿cierto? 98. Y como lo que yo necesito es masa molar, lo vamos a expresar en gramos por cada mol. Esto, quiero que quede bien claro, nosotros lo vamos a interpretar como una igualdad. Esto quiere decir que 98 gramos de H2SO4
4 siempre va a ser igual a un mol de ácido sulfúrico. Ujú. Siempre va a ser igual a un mol de H2. SO4. Ujú. Déjenme, me alejo tantito para que se alcance a ver un poquito más el procedimiento. Ahí está. Ujú. Fíjense cómo esto que yo acabo de anotar y que siempre que calculen una masa molar siempre va a ser igual a un mol de esa sustancia, se parece mucho a si yo pusiera que